Entrenador nacional de atletismo, profesor titular de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Atletismo. Responsable nacional de lanzamientos de la jabalina en el periodo comprendido entre 1988 y 1995. Presidente de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Premio Antonio Viladot de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Su conferencia: Metodología del análisis 3D aplicada al estudio de las técnicas atléticas de lanzamientos. Doctor José Campos Granell, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento, Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes y la Universidad, la UTCA, por haberme dado la oportunidad de venir a este país, que es la primera vez que lo hago, a compartir experiencias con todos ustedes, a reunirme con amigos de ahí propio de España que no nos veíamos hace tiempo y tenemos que coincidir aquí en Bogotá para hablar de nuestras cosas. Por lo tanto, muchas gracias a todos y mi contribución en este evento va a ser en 3 conferencias que las tienen ustedes en el programa del Congreso. Y hoy voy a hablar de la que está titulada aquí, que es Metodología del análisis biomecánico en 3D aplicada al estudio y entrenamiento de las técnicas atléticas de lanzamiento. Ahora tengo un poco la sensación de que estamos en una prueba, como dicen ustedes, de largo aliento, en la fase final. Llevamos muchas horas aquí y estamos como entrenando para esas pruebas, y lo que estamos en este momento, en esta conferencia que está acabando el día, que puede acabar con nosotros, por lo tanto en términos taurinos, o me dan ustedes la puntilla, se la doy a ustedes, después del esfuerzo que están haciendo por estar todo el día aquí. Espero que tengan suficiente capacidad para recibir este último estímulo. Por lo tanto, lo que les prometo es que luego no les voy a hacer ninguna prueba de CPK ni nada al final, para ver si realmente están más fatigados o no. Bueno, fuera de bromas, hablar de este tema es hablar de la biomecánica. En realidad, estamos hablando de metodología de análisis biomecánico en 3D, de técnicas tridimensionales, por lo tanto de hablar de técnicas fotogramétricas tridimensionales, que es una técnica que es fundamental en el área de la biomecánica, pero en el fondo es hablar de la biomecánica. Y la biomecánica tiene el objetivo, en el terreno del deporte, de estudiar la técnica deportiva. Una técnica que, por lo tanto, en la biomecánica, en su aplicación, en el campo del deporte, puede tener varios, en función del objetivo. Una puede ser el de describir la técnica deportiva. Otro puede ser de hacer algún trabajo de carácter prospectivo, en función de la metodología que se utilice, de las técnicas estadísticas, de cómo se agrupan los datos. Pero lo cierto es que es una disciplina científica que se ha implantado, se ha instaurado y estabilizado en el campo del entrenamiento de los deportistas, básicamente de los de alto nivel. Generalmente la biomecánica deportiva hay muy pocos estudios que se desarrollan en jóvenes, muy pocos. ¿Por qué? Porque es una técnica, las aplicaciones que se utilizan requieren de procesos complejos, la utilización de tecnología que no es barata, y por lo tanto eso complica mucho las cosas. De todas formas, la biomecánica, en cierta medida, en el terreno del entrenamiento deportivo no siempre es bien comprendida por los técnicos deportivos. A veces hay una distancia clara para eso. El objetivo de esta conferencia es presentar, no quiero pontificar sobre cuestiones teóricas de la biomecánica, sino aterrizar en cuestiones prácticas, trasladarle mi experiencia, en la medida que mi vinculación con el deporte ha sido con el deporte de rendimiento como atleta de competición, que fui también como técnico deportivo, y luego como investigador, en el que el desarrollo de mi investigación ha sido dirigida en el terreno de la biomecánica. Por eso las conferencias que yo voy a editar aquí tienen de una manera u otra que ver con la técnica deportiva. En este primer caso, con la biomecánica como un instrumento que puede ser útil, a veces no comprendido, pero que en cierta medida va un poco detrás de los acontecimientos.
Es decir, generalmente cuando se hace un ejercicio, un movimiento, la biomecánica estudia ese movimiento, estudia las características que tiene ese movimiento de un deportista, la técnica, con el objeto de revisarla, de seguirla y, en el fondo, de mejorar las cosas. Pero trataré también en esta conferencia de subrayar las limitaciones que tiene en este contexto y también las bondades. Pero antes que nada, permítame que les presente el sitio donde vengo, que es la Universidad de Valencia, en España. Valencia es una ciudad mediterránea, lógicamente con una serie de raíces históricas importantes, una ciudad que se creó pues, en el año aproximadamente, creo que eran 130 y pico antes de Cristo, una ciudad romana, y que por lo tanto tiene rastros de eso. Y una ciudad que ha ido creciendo y que tiene un reconocimiento en una parte antigua y otra parte más moderna, que está representada por lo que se llama en este momento la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la que, por cierto, en las artes, en el Museo de Ciencias, hay una parte que está montada por el Instituto de Biomecánica de Valencia, que es muy conocido en el mundo, en el que se puede acceder a todos los procedimientos, todos los artilugios a la hora de la utilización de técnicas biomecánicas. Esa es una visión de la ciudad. Y lo más interesante desde el punto de vista académico, que es donde yo estoy en la Universidad de Valencia, es una universidad también centenaria, es de las más antiguas de España, no tanto como la de Salamanca, ¿verdad? Está ahí en el ranking, pero es una universidad que tiene más de 500 años y que tiene la particularidad de que está abierta a todas las ramas del conocimiento porque surgió de los jurados de Valencia y por lo tanto estaba muy ligada a la sociedad. Y se empezó por lo que eran titulaciones básicas en ese momento, campo del conocimiento, medicina, humanidades, teología, leyes. Y luego finalmente la Universidad de Valencia ha ido creciendo lógicamente hasta tener prácticamente todas las ramas del conocimiento. Por lo tanto, hay 3 campus universitarios, 17 facultades, una escuela técnica de ingeniería, 19 institutos de investigación agrupados en un parque tecnológico y todas estas ramas de conocimiento en cada uno de los campos. Además cuenta con un jardín botánico, centro de idiomas, el Centro Confucio, que está dirigido a la enseñanza del chino y también a todas las actividades culturales con China, con relaciones con ellos, un observatorio astronómico y como cifras, pues sumando unas cosas hay aproximadamente 58.000, 54.000. Yo dudo un poco de la cifra esta, pero en el fondo son muchos estudiantes, es una institución grande, elefántica, y está pues más o menos bien situada en esos rankings que hay, como es el ranking de Shanghái, en el que está. La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es donde yo desarrollo la docencia, fue creada en el año 1987, yo estudié en el INEF de Madrid, Mariano García Verdugo también fuimos, es un poquito antes, pero estamos en las primeras promociones, dentro de las 3 primeras promociones. Empezamos a estudiar ahí en el año 69 y acabamos yo en el 73. Y luego se hicieron facultades. La de Valencia fue creada en el año 1987. En este momento estamos con un nuevo título por los nuevos cambios en España de la formación universitaria, son los grados. Y tenemos aproximadamente entre 700 y sumamos otros cerca de 800 alumnos. Hay estos campos que vienen de especialización curricular. Yo estoy integrado en el de rendimiento deportivo a través de la unidad de investigación del análisis de rendimiento deportivo. Pero hay todos estos campos curriculares dentro de la formación del grado. Y además hay 3 másteres, uno que es este que dirijo yo, que es el Máster Internacional Performance Analysis of Sport, se hace con la Universidad de Magdeburgo y de Nottingham, Trent en Inglaterra. Hay un máster de investigación que es el doctorado y otro que es un máster de dirección y gestión de la actividad física y del deporte. Bueno, pues ahí es donde yo desarrollo mi actividad. Y ya, para meternos directamente en materia, que es lo importante de lo que se trata la conferencia, en realidad la metodología tridimensional, que es la fotogrametría tridimensional, sus aplicaciones en el campo del deporte son fundamentalmente dirigidas al rendimiento deportivo, aunque tiene otro ámbito de la biomecánica, que es la ergonomía, que también tiene algún tipo de relación o contacto con el deporte de competición, pero no es el objeto fundamental. La mayoría de los trabajos se desarrollan en el campo del rendimiento deportivo.
Y por lo tanto lo que nos permite es reconstruir el movimiento en 3 dimensiones, que es lo más importante. Tenemos mucha más capacidad para ver cosas, para observar el movimiento desde muchas posiciones, tener más información sobre lo que pasa dentro del individuo, en esa imagen general o esa radiografía del movimiento que nos permite la biomecánica, y por tanto tenemos una mayor precisión en el control, en el cálculo del centro de gravedad, nos permite hacer análisis de movimientos complejos, y de esa manera la fotogrametría se instaura como la técnica fundamental. Lo que ha ocurrido, como ahora veremos, es que la evolución ha sido muy ligada a la tecnología y también a la necesidad de conocer nuevas cosas, pero fundamentalmente a la tecnología. También quisiera, en esta parte inicial, para entender cuál ha sido un poco la evolución en el campo de la fotogrametría, en el análisis 3D y sobre todo del centro de gravedad, pero sobre todo de la fotogrametría. En ese sentido, quizá la primera autoridad que había a hablar era de Giovanni Alfonso Borelli, que fue matemático, discípulo, alumno de Galileo, y que digamos que fue un pionero. Y esa es una de sus publicaciones más conocidas, de manera que lo que hizo fue hacer un análisis, un estudio sobre la locomoción animal. Y por lo tanto fueron los primeros pasos para el cálculo del centro de gravedad. Estamos muy lejos de nuestros tiempos actuales, estamos en el siglo XVII. En realidad, el desarrollo de la biomecánica y de la fotogrametría tiene su punto álgido en el siglo XIX, entre mediados y finales. Y realmente cuando se aprovecha por las mejoras en la tecnología es en el siglo XX. Pero hay una serie de pioneros que son importantes y hay que conocer. Uno de ellos es Gilles Marey, que hizo un trabajo sobre un sistema de fotografía, aquí la cronocíclica, la fotografía cronocíclica, de manera que fue un avance importante para ellos. En realidad, quien hizo los mayores avances, por ejemplo, para el cálculo del centro de gravedad, fueron los trabajos de Brown y Fisher. Y si ven esta fotografía, pues era lógicamente una tecnología que entonces era puntera, pero que es bastante rudimentaria, lo vemos desde el punto de vista de hoy. Muy complicada y compleja y difícil de moverse con esto. Los aparatajes que además pesaban, de manera que los marcadores corporales, pues había sus deficiencias, pero era la primera aproximación sobre el cálculo del centro de gravedad y por lo tanto de estudiar el movimiento en esas 3 dimensiones, que fue una puerta que abrió el campo al conocimiento. De todas formas, hay otro personaje que es Edward Muybridge, que es un fotógrafo francés, que lo que hizo fue más en el terreno de las técnicas de la fotogrametría, de la imagen. Era un fotógrafo y hizo muchos trabajos. Ustedes van a Google y ponen Muybridge, tendrán muchísima información, además de fotografías que son preciosas, de todos sus trabajos, con niños. Creo que Rafa Martín había puesto una de ellas, de los niños andando. Él fue el primero que empezó a utilizar con un sistema básico cómo podía yo seguir el movimiento. Y hubo un trabajo que siempre se conoce, que es muy curioso, que es a raíz de una apuesta que hubo, en el que unos decían que los caballos, andando en el trote, siempre estaban con un pie tocando el suelo, y otros decían que no, que había un momento en que las 4 patas estaban en el aire. Y entonces, para ver quién ganaba esa apuesta, pues al final le solicitaron a Muybridge que hiciera una filmación, un análisis para ver si eso sucedía o no. Y lógicamente, pues los caballos en el momento que están las 4 patas en el aire. Y utilizó un sistema con cámaras diversas puestas de una manera seguida, y al final fue una técnica que luego fue el inicio de otras nuevas tecnologías. No fue un personaje que, sin estar dentro del terreno científico, hizo unas aportaciones muy interesantes. Y ya por último quiero hablarles de Nikolai Bernstein, porque Nikolai Bernstein ha sido una persona que ha sido un referente no solamente para la biomecánica, sino también en el campo del control motor. Nikolai Bernstein, el principal referente en el campo de la publicación fue este libro, Coordination and Regulation Movement, que tiene la referencia del año 67, pero en realidad él no la escribió en el año 67, la escribió en el año 47. Estaba en Rusia, pero por motivos políticos esa publicación no salió hasta el año 67. Pero ha sido una persona que ha sido clave.
Nicholas Weizsäcker fue un neurofisiólogo ruso y que, entre otras cosas, sacó o puso de manifiesto lo que se llamó el problema de los grados de libertad, que es una cuestión fundamental a la hora del análisis del movimiento. Y también dijo cosas curiosas. Por ejemplo, que el desarrollo motor no dependía de la maduración del cerebro, sino dependía en qué medida los sujetos eran capaces de superar los condicionantes que les suponía hacer cualquier acción del entorno o suyos propios, en función de sus características corporales, en qué manera se podían adaptar a eso. Y eso era lo que hacía crecer las cosas. Igual que puso de manifiesto el hecho de que al final lo que existe es un sistema de autogobierno de los sujetos y que por lo tanto las soluciones hay muchos caminos para encontrarla y que por lo tanto ese tipo de análisis es el fundamental, y eso es abrir la puerta a una diversidad que en principio puede plantear conflictos, pero que volveré a ella cuando en la segunda conferencia hablemos de los sistemas complejos, porque desde el punto de vista de la analítica, del análisis, es una cuestión muy importante. Por lo tanto, Nicholas Weizsäcker es un personaje clave. Si pueden, yo les aconsejo que lean sobre él y especialmente esta publicación, porque es la clave de muchos trabajos que luego se han hecho en el terreno del control motor y de la biomecánica. Bueno, pues la biomecánica, los trabajos en 3 dimensiones o con cámaras de alta velocidad, no es una cuestión de estos días. Nicholas Bernstein, en el año 30, estuvo en contacto, porque además se lo solicitaron, para hacer análisis con los atletas de alto nivel ruso. Y fue el que empezó a establecer un sistema de análisis mecánico dentro de la formación de los deportistas, del entrenamiento de los deportistas. Entonces, este vídeo es un vídeo que además, si quieren, lo pueden utilizar, está en Google, digo, en YouTube. Si ponen Nicholas Bernstein, Motion Analysis, al final sale el vídeo. Eso es muy interesante, que es un sistema con técnicas un poco más rudimentarias, pero que permitían hacer ya un análisis en 3D y a 200 imágenes por segundo, con sistemas no tan sofisticados como los tenemos ahora, pero con una persona que tiene una formación extraordinaria y que en Rusia, como entenderán, en el terreno de la teoría del entrenamiento es uno de los sitios referentes. Todas las publicaciones, todos los modelos de planificación de entrenamiento son de autores rusos. Nicholas Weizsäcker estaba ahí también, y por lo tanto ahí se inició un trabajo de investigación muy importante. ¿Pueden poner el vídeo, por favor? Estamos poniéndole los marcadores. Todo ese sistema iba unido por un cable que dificultaba la acción. Son marcadores reflectantes también. Снимков в минуту. Специальный аппарат и все фазы движения мастера. Todo eso al final se convertía en un sistema alámbrico para seguir el movimiento, y a partir de ahí, pues, si tenemos los datos de cada uno de los marcadores, podemos establecer lo que se conoce, pues, calcular la velocidad, la aceleración, la posición, etc. Hacer todo lo que la biomecánica nos puede ofrecer. Por lo tanto, esto fue ya un avance, es decir, en los años 30 ya la biomecánica aplicada, la biomecánica deportiva, estaba en marcha en la Unión Soviética y por lo tanto, pues poco a poco llegó más tarde a otros países. Pero en el fondo, ¿qué es la técnica de fotogrametría? ¿En qué consiste? Es decir, en la biomecánica el método es fundamental, pues si alguna de esas cosas se hacen mal, pues no hay nada que hacer. Para ello la filmación es fundamental, es capital hacerlo bien. Tener una buena filmación para luego poder digitalizar bien las imágenes. Por lo tanto, la filmación, en los sistemas de filmación que han habido, se filmaba en el formato cine a 16 milímetros. Los primeros estudios que hice de biomecánica con otros grupos de España que hicimos en los años 90, los hacíamos con cine, con 16 milímetros. Y era un formato extraordinario a la hora de la resolución. La resolución de las imágenes eran fantásticas. Los aparatos que teníamos para digitalizar eran una cosa tremenda, enorme, grande y tal, pero lo que era el formato de la imagen era extraordinaria.
El problema que tenía es que tenías que filmar, lo filmábamos con cámaras de alta velocidad, que además eran costosísimas, muy caras, y teníamos que llevar luego, cuando ya habíamos filmado, teníamos que llevar la cinta, todo el rollo, a una empresa, que eran las mismas empresas que utilizan los que hacen cine, para que revelaran la película. Eso tardaba un mes aproximadamente, y mientras tanto los atletas no sabían nada. Cuando recogíamos las imágenes, te podías encontrar alguna sorpresa en el proceso que había habido en la caseta. Entonces, bueno, pues ahí empezabas a trabajar con las imágenes, empecé a digitalizar, a hacer todos los cálculos, con lo cual la atleta tenía la información cuando habían pasado 2 meses, aproximadamente. Por lo tanto, las técnicas de cine de cara a dar información al atleta, que es una de las claves importantes, dar esa información cuanto antes, la inmediatez de la información, pues no fueron una mucha solución. Todo cambió con el vídeo, cuando ya aparecieron cámaras de vídeo de alta velocidad digitales, digo analógicas inicialmente, y luego la aparición del vídeo digital de alta velocidad, que ha sido definitivo. Y actualmente pues ya cada vez los sistemas se van mejorando, es decir, actualmente hay sistemas mucho más sofisticados, con cámaras y sistemas optoelectrónicos que captan la imagen directamente y que se puede hacer digitalización automática, de manera que nada más acabar la filmación ya se pueden tener los datos casi inmediatamente. También se puede hacer digitalización manual con el vídeo digital de alta velocidad, incluso con los otros también, si uno tiene ciertas tecnologías. Pero esos son los sistemas de filmación que son importantes. Es la clave, filmar. Hay que filmar algo. Tengo que tener una buena cámara, tiene que tener una buena resolución. Ahora luego veremos cosas de esto. Porque en la filmación y en todo esto hay fuentes de error. La sincronización de las cámaras, hace falta que las cámaras estén sincronizadas. Se sincronizan las cámaras para que corran en el mismo tiempo, o bien por software o por cable, fundamentalmente, o a veces con algunos sistemas un poco más rudimentarios. Pero hace falta que eso vaya así. El Genlock es el cable de una a otra, de manera que cuando tú dispares sepas que las dos cámaras filman a la misma velocidad. La frecuencia de muestreo es muy importante. Un vídeo normal tira 25 imágenes por segundo, pero eso no es suficiente, como luego veremos. Hace falta tener más frecuencia de muestreo, más frecuencia de datos. Necesito más datos para que el análisis que yo hago se acerque más a lo que es la realidad, para que el error sea menor. Y luego necesito calibrar el espacio, que se hace con diversas metodologías, luego enseñaremos alguna. ¿Para qué? Pues para calibrar el sitio en el que el atleta se tiene que mover, se está moviendo. De forma que esa calibración esté bien hecha, cuanto mejor hecha esté, cuanto menos margen de error tenga, mucho mejor, porque aseguraré que allí donde yo pongo el punto para digitalizar corresponde a la realidad, que ese punto está en la realidad en el espacio. El proceso de digitalización es el siguiente. Después de eso tengo que digitalizar las imágenes. Puede ser manual, que es muy costoso. Imagínense que yo tengo una filmación pues en la jabalina. La jabalina, todos los movimientos serían 250 milisegundos. Se toma alguna imagen antes, digo, de la fase final, el preparatorio final. Tomas algunas imágenes previas y otras después, para que empiece a correr. Cuando hagas el cálculo de la primera imagen sea fiable. Por lo tanto si tiramos a 100 imágenes por segundo, pues tenemos bastantes imágenes. Tenemos 2 cámaras. Y tengo que ir imagen a imagen. Imagínense que tengo 16 puntos corporales. Es decir, que cada imagen tengo que pinchar en cada uno de sus puntos corporales para que se sitúen al espacio, para que luego, a continuación, unos tras otros, puedan darme la cadencia y el seguimiento para hacer cálculos de velocidad. Por lo tanto, se requieren muchas horas y dejarse mucho los ojos. Y es una técnica que hay que tener mucha habilidad, porque si esto se hace mal, si la digitalización se hace mal, es un desastre, no vale para nada el estudio biomecánico. Luego es muy importante la formación de la gente que hace esto. Y de todo ello hay fuentes de error también, y hay que controlarlas. Aquí en el proceso de aquí, las fuentes de error se pueden deber en el proceso de digitalización al sujeto que digitaliza o al propio sistema. Si es al sujeto que se digitaliza, yo lo primero que hago si hay alguien nuevo que va a venir a digitalizar, lo tengo 3 meses digitalizando, antes de hacer nada. Hasta que me demuestre con un cálculo, haciendo digitalización y haciendo yo un cálculo estadístico, que el margen de error es muy bajo y que lo hace bien, porque es que si no, pues es un desastre. Bueno, y por último, tratamiento y gestión de los datos, en el que hay 2 cuestiones que son importantes. Uno, pues el filtrado y suavizado.
Este es uno de los sistemas de filtración, que es el sistema de Boltring, el General Cross Validation, que trabaja con splines, generalmente se trabaja con splines de quinto orden, pero la tendencia es a no suavizar. No suavizar y tener sistemas de referencia con muchos puntos de manera que te hagan ver la realidad más cercana. Porque a la medida que se suavizan los datos, cuanto más se suavizan, más se modifican los valores de cada variable. Y luego, por otro lado, está el tema de la interpolación, que también es un tema importante, que depende a veces de la tecnología que uno utiliza. Por tanto, hemos hablado antes de los errores. En los errores hay dos niveles de errores que se pueden producir ahí. Uno son los errores sistemáticos. Errores sistemáticos, ¿a qué se deben? Lo que dicen los sistemas, es decir, a la calibración. Otro, a las lentes, a la distorsión de las imágenes. Cada lente también tiene unas características y puede dar distorsión. Y esa distorsión es una fuente de error. Luego hay que medirla. A la resolución de las imágenes. No da igual filmar con una resolución de 1080 por 800 que de 600 por 400 que de 400 por 200. ¿Por qué? Porque la disposición de los píxeles es distinta. Cuanto más tenga, mejor. Más certero será la digitalización. Y por otro lado está el tema, con la ubicación de los marcadores corporales, que también pueden o moverse o tener algún problema, por lo tanto eso también puede ser fuente de error. Todos estos son errores sistemáticos. Y luego los aleatorios son los que se deben a la digitalización, que son los que produce aquel que digitaliza. Por eso es un error aleatorio. Y otros los que se deben también a la frecuencia de muestreo. Si se filma a 50 hercios, a 50 imágenes por segundo, el dilate que hay entre una imagen y otra es de 20 milisegundos, pasan 20 milisegundos. Si yo filmo a 100 hercios, pues son 10 milisegundos cada uno de ellos. Si filmo a 25 imágenes por segundo, pues comprenderán que será 40. Cuanto más baja sea el tiempo que pasa entre una y otra, estaré más cerca de la realidad. Quiere decir que si yo en el lanzamiento de jabalina quiero saber la velocidad de salida, y eso se sabe en el instante en el primer instante que se proyecta la jabalina, si resulta que utilizo una frecuencia de muestreo muy poquita, como ahora veremos, la jabalina se ha ido. Y el valor que yo voy a tener es irreal, no me sirve para nada. Yo voy a publicar esas cosas, no me sirve para nada. Se lo dan los datos al deportista y no se lo cree, lógicamente, ni al entrenador. Por eso al final la clave es que hay que trabajar desde el punto de vista metodológico muy bien para que los entrenadores se lo crean. Porque los entrenadores saben mucho y leen mucho, afortunadamente, y tienen datos, información. Entonces no se puede errar en este particular. Bueno, en esto, ¿qué hace falta para hacer una...? Supongo que probablemente ya lo sabrán todos, pues eso son cosas básicas. Hace falta un mínimo de 2 cámaras como mínimo. Si uno tiene 4, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay menos posibilidad de tener puntos oscuros en la filmación. Como mínimo 2 cámaras. Pero si son 2, los ejes tienen que formar un ángulo entre 60 y 120 grados. Porque si no, la DLT no funciona. No puedo poner las cámaras una enfrente de otra. No la puedo poner. Necesito un ángulo para que la DLT al final funcione. Bueno, esto es la sincronización, ya lo hemos dicho. Utilización de frecuencias superiores a los 100 Hz, a 100 imágenes por segundo. Ya no hay artículos, ya no hay trabajos en los que se diga que se ha filmado a 50 imágenes por segundo. Actualmente se filma 100, 125, 200, 250 y depende de qué trabajo sean. Cuando se trabaja con técnicas paralelas como trabajar con plataformas de fuerza, a veces trabaja a 500 Hz, a 500 imágenes por segundo. ¿Esto de qué dependerá? La frecuencia de muestreo dependerá del deporte, de las características del deporte. No es lo mismo una acción de lanzamiento en la que la jabalina sale a 30 metros por segundo, que son más de 100 kilómetros por hora, que una acción en la que yo vaya a tirar a canasta con el balón. Pues requeriré una frecuencia de muestreo distinta y hay que elegirla en función del deporte y de lo que yo quiera saber. A lo mejor resulta que si yo quiero saber cosas, determinadas cosas, a lo mejor necesito que, aunque el balón en baloncesto vaya lento en la salida, en el lanzamiento, puedo requerir una frecuencia de muestreo de 250 imágenes. Depende de lo que uno quiera estudiar. Y luego otra cosa importante es la velocidad de obturación para la filmación deportiva. Las cámaras actualmente ya tienen posibilidades de esto, pero al menos hay que tirar con una velocidad de obturación de 1.500, 1.000, a veces 1.2000. ¿Para qué? Para asegurar que las imágenes son nítidas. Si yo quiero dejar una cámara estática y pasa un Fórmula 1 por delante y tiene una velocidad de obturación muy baja, o esta misma, que es bajísima para eso,
la imagen saldrá borrada completamente. O un colibrí. Para ver el aleteo del colibrí tengo que filmar con velocidad de obturación con niveles muy altos, altísimos, unos 5.000, unos 6.000, en fin, y cámaras de alta velocidad. Bueno, fíjense la consecuencia de esto, de cómo se filma, cómo no. En el lanzamiento de peso, he puesto los ejemplos que voy a poner, he dicho que la presentación mía está relacionada con la biomecánica, que es mi experiencia en investigación, y el atletismo fundamentalmente porque es el campo en el que yo he estado involucrado. Peso y jabalina, dos disciplinas de lanzamiento que va de la temática de la conferencia. Si yo filmo, si el peso se lanza a 14 metros por segundo, que suele ser la velocidad de lanzamiento, 14 metros por segundo, la jabalina 30 metros por segundo, si yo filmo a 50 hercios, en el instante de salida, luego no, porque ya saben ustedes que cuando sale de la mano va perdiendo velocidad, pero en el instante de salida. En ese instante de salida, si yo filmo a 50 hercios, han pasado de una imagen a otra 28 centímetros. Y en la jabalina, 60. Si yo filmo a 100, eso va bajando, de manera que al final si yo filmo a 200, en el peso son 7 centímetros solo y aquí 15 centímetros. Con lo cual, me da la posibilidad de representar la realidad. Por eso la filmación tiene que tener todas estas características, porque si no se escapa de esas posibilidades. Y otra cuestión importante es los sistemas de referencia, que hay que hablar de dos sistemas de referencia. Uno es el sistema de referencia espacial, en el que les decía, yo tengo que calibrar el espacio y delimitarlo donde se mueve el sujeto. Y a veces se hace con un sistema que es modular, un cubo modular, a veces hemos utilizado este es uno que utilizamos con plomadas en un estudio del Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta, que se puede utilizar en espacios cubiertos donde no hay viento, pues sería un desastre, sería muy inestable. Entonces hay que utilizar unos más sólidos. Pero el espacial son sistemas modulares o otros, hay algunos también con sistema de aspa, en el que al menos tiene que haber 8 puntos, al menos. Pero si yo en lugar de 8, imagínense que tengo este cubo, en lugar de ir digitalizando estos 8 puntos, 4 arriba y 4 abajo, y considero 1 o 2 puntos intermedios de cada barra, multiplicaré por 2 o por 3 el número de puntos de referencia. Y eso va a hacer que al final sean mucho más exactos los datos que yo saco, sean más fiables, por lo tanto. Hay, sin embargo, también otro sistema de referencia, que es el sistema de referencia local, que está definido por los marcadores anatómicos. Y también depende de lo que yo quiera hacer, los marcadores que yo quiero poner. Generalmente, que se utilizan? Pues lo de los hombros, el vértex, los brazos. De manera que cada uno de ellos, al final, establece un sistema de referencia local que hace que con determinados modelos inerciales, como el de los más conocidos, Zasiorski y Selivanov del año 83, que fue modificado por Derleva, ese es el que utilizamos nosotros generalmente, pero ha sido otros autores que utilizan otros, que es qué modelo corporal utilizo, qué modelo inercial utilizo. Pues al final yo puedo hacer cálculo, se puede calcular el centro de gravedad de cada segmento y como consecuencia el centro de gravedad de todo el cuerpo humano. Y para eso hay modelos inerciales. Estos precisamente se hicieron en la Unión Soviética y se hicieron con soldados que los radiaron ahí a base de bien, pero bueno, pero algunos de nosotros pasaron ahí muchísimo. Es decir, pero es una población que es fácil acceder a ella, que es numerosa, que es una población controlada y que les permitió al final hacer ese estudio que ha sido fundamental para todo lo demás. Bueno, pues estos sistemas de referencias son claves para poderlo hacer. La evolución de los sistemas de medida, al final, van ligados, como les decía, a los avances tecnológicos. Una cuestión importante, el tránsito del sistema analógico al sistema digital. Eso ha sido fundamental, eso ha sido una revolución, porque permite, ustedes mismos lo ven con todos los formatos que utilizan, con vídeos, en internet y tal, que las posibilidades son extraordinarias. También los avances en el software, en los programas de digitalización, automática o no automática, las prestaciones de las computadoras, la memoria. En este momento, un vídeo, solamente una filmación en la que tengo 2 imágenes, la memoria para cada una de esas opciones es extraordinaria. Imaginen que tengo que hacer un estudio con 20 atletas y cada atleta le tengo que filmar 8 veces. Si se multiplica, se va multiplicando. Por lo tanto, esto es fundamental. Por lo tanto, las prestaciones de las computadoras ha contribuido mucho a la evolución de la biomecánica. Y al final, esos sistemas optoelectrónicos son los que
son más avanzados, que son sistemas de digitalización automática. Los más conocidos son el Vicon, Motion Analysis, BTS, Qualysys, que está basado en utilizar más de 2 cámaras, pero no, el sistema Vicon no es ningún sistema Vicon que tenga 2 cámaras, tiene como mínimo 4, 6 o 8, pero trabaja a veces con 12 cámaras. De esa manera se asegura uno mejor que puede seguir el movimiento. La calibración del espacio es sencilla y se utilizan cámaras estroboscópicas de infrarrojos, por lo tanto tiene que haber una situación de luz determinada que lo que hace es que esta tecnología no es útil, no se puede utilizar al aire libre. Por lo tanto se utilizan fundamentalmente en laboratorio o en condiciones en las que a lo mejor por la luz que hay se puede hacer. Ahora seguramente es suficiente iniciar un proyecto en el tenis con el Instituto de Biomecánica y con la Federación Internacional de Tenis, en el que vamos a probar si en un pabellón cubierto ahí podemos analizar las cosas con el sistema que tiene el Instituto de Biomecánica, pero que tiene las mismas características que las mismas necesidades. Por lo tanto, se utilizan mucho en laboratorio y por lo tanto los trabajos en laboratorio son más fiables, pero digamos que la utilidad desde el punto de vista del entrenamiento pues no lo es tanto. Generalmente la fotogrametría la tendencia es a utilizarla con otras tecnologías, con otras técnicas. En este caso les pongo el ejemplo de un estudio que hicimos, que fue un estudio piloto inicial, para utilizar la pedobarografía, que es un nombre un poco raro, extraño, ¿verdad? La pedografía, pero en el fondo son las plantillas instrumentadas, análisis de presiones plantares. Combinar la fotogrametría y la pedografía. ¿Para qué? Para estudiar el patrón temporal de los apoyos en el golpe de derecha en el tenis y ver qué pasaba. Fue un estudio no tanto para ver qué pasaba, que nos dio unos resultados que son interesantes, sino para probar la tecnología, para probar que estaba bien sincronizado un sistema con el otro y pues estamos pendientes de hacer algo, porque hasta el momento no hemos podido desarrollar porque tenemos otras cosas y es imposible. Pero eso es una forma de combinar esas técnicas. Otra es combinar plataforma de fuerza y fotogrametría, y esta es mucho más utilizada, porque desde el punto de vista de la fiabilidad, los datos, tengo que decir que son mucho más sólidos los que provienen, para ver presiones y ese tipo de cosas, los que provienen de las plataformas de fuerza que no de las plantillas instrumentadas. Por lo tanto, es un sistema que hicimos con la salida de velocidad, en el que tratamos de analizar las diferencias que habían en la salida entre una acción con pretensión muscular o sin pretensión muscular, si había diferencia. Y lo hicimos como un divertimento. Nos unimos ahí con Jesús da Pena, que es español, es un biomecánico que está en Estados Unidos, es muy conocido, uno de los mejores biomecánicos del mundo, y dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando la salida se dice que tiene estas características? Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasaría si yo en lugar de hacer poca presión hago mucha presión en los tacos? Pues al final, si quieren pueden encontrar el artículo que está publicado en el Journal of Applied Biomechanics, pero en el fondo no había muchas diferencias, no había diferencias en la velocidad del movimiento, no había diferencias en el tiempo de reacción. Había diferencias porque cuando uno está haciendo una pretensión más alta, está ejerciendo más fuerza sobre los tacos, está haciendo las fuerzas hacia detrás o luego en la salida hacia adelante, mientras que los brazos, las manos, lo que están haciendo es hacer una fuerza hacia atrás. Entonces se compensaba una con la otra y al final no había grandes diferencias. De manera que, en todo caso, lo que encontramos en algunos casos es que en esta fase, en la fase inicial de la aceleración, es cuando se podían producir algunas cosas. Bueno, esto era un típico trabajo de divertimento que se podría seguir, para seguir insistiendo, con otro tipo de atletas, con otros sujetos, pero que tenía esa característica. Es fotogrametría y 2 plataformas de fuerza, una que estaban en las manos y otra plataforma que estaba aquí debajo en los pies, para combinar una cosa con la otra. Bueno, pues es una forma de combinar técnicas para conocer más, no solamente una cosa. Y si combino cosas, técnicas, tengo la posibilidad de analizar más cosas, de saber más. En la charla estamos hablando de los lanzamientos. Los lanzamientos son disciplinas complejas. Si hablamos de técnica y de complejidad, en la escala de complejidad en el atletismo, pues están en la parte más alta. Son más complejas que los saltos. Bueno, el salto con pértiga también es complejo. Pero los lanzamientos son muy complejos porque implican la puesta en marcha de 2 cadenas cinemáticas o cinéticas, y la coordinación, por lo tanto, es más exigente, mucho más exigente. Pero los lanzamientos son unas disciplinas que
desde el punto de vista de la ley de la mecánica, encuentran una muy buena justificación. Bueno, las otras también, pero en los lanzamientos más, porque además se proyecta un artefacto, tiene ese añadido. Por lo tanto, una clave es que el movimiento angular de las palancas y del cuerpo se utiliza para imprimir un movimiento que luego se pasa al implemento para lanzarlo. Por lo tanto, y hay otras cosas que es que la inercia individual y la inercia del implemento, o sea, la del sujeto y la del implemento, al final deben ser superadas por la aplicación de la fuerza. Luego eso sigue también un tempo a la hora de hacer las cosas. Eso es otra complicación, el tener que lanzar y utilizar las fuerzas de todo. Por último, pues, está lo del principio de aceleración secuencial, que es una de las claves para todos los movimientos, no solamente de lanzamiento, sino de golpeo también, la acción secuencial. La acción proximal distal, si se produce o no, porque eso significa que hay una coordinación. Por lo tanto, la biomecánica me permite analizar si existe una buena coordinación en ese sentido. Por lo tanto, algunas cuestiones. Cuanto mayor es la fuerza, que probablemente ya sabrán, pero simplemente como recordatorio. Cuanto mayor es la fuerza que el individuo es capaz de producir, mayor es la velocidad con que se mueve el brazo y, como consecuencia, mayor la velocidad con la que se proyecta el artefacto. Pero verán luego que, como criterio de eficacia, la velocidad no lo es todo. Hay otras cosas que son importantes también. Otra cosa importante, la reacción de los pies contra el suelo proporciona las fuerzas necesarias para iniciar la acción. Lo importante no está en la mano, está en los pies, está en el suelo. La clave de los lanzamientos están en el suelo, no están arriba. Por esa razón, los atletas tienen que tener condiciones físicas muy importantes. Antes Rafael Martínez Acero hacía referencia solo a hablar de los saltos. Para un halterófilo, 60 es muy poco. ¿Por qué? Porque son atletas que necesitan un nivel de fuerza explosiva extraordinario. Pues el lanzador de peso también, porque es una bomba. Y al final una bola que pesa 7 kilos, que es mucho, tiene que tener unas ayudas importantes. Y por lo tanto todo empieza en el suelo, no en la mano. Y eso exige una coordinación, una acción secuencial, que pasa por dos cadenas que tienen funciones diferentes. Bueno, cuanto mayor sea la palanca, mayor la velocidad con que se puede proyectar el artefacto, por el tema de la trayectoria, del proceso de la trayectoria de aceleración. Ese es el principio del curso óptimo de aceleración. En un movimiento corporal donde se precisa una elevada velocidad, debe aprovecharse la longitud óptima del curso de la trayectoria de aceleración. Es un concepto técnico, mecánico, pero que justifica la técnica de cómo se debe lanzar. La longitud óptima depende de la relación equilibrada entre la magnitud del golpe de frenado y de la aceleración. Para cualquier movimiento de lanzamiento, eso es necesario. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay que hacerlo. Pero además de hacerlo, están los efectos que tiene. Y en los efectos es muy importante la condición física del sujeto, la fuerza en las piernas y la técnica como se pone, ambas cosas. Pero son cosas que son importantes. En los lanzamientos, la evolución decíamos antes en la fotogrametría, había una evolución de la tecnología extraordinaria, pero en los lanzamientos de los artefactos hay una evolución también extraordinaria, ha habido una evolución grande. La jabalina se ha modificado en su posición, el martillo y el peso no tanto, son los mismos, pero en las disciplinas con carácter aerodinámico, como son el disco o como son la jabalina, sí que es una cuestión, un componente del componente aerodinámico fundamental. Y el diseño del disco, el material, el equilibrio que tiene el diseño de los componentes físicos de la jabalina o del disco son muy importantes. Hay muchos tipos de jabalinas. Si se los ponemos todos en el mercado a los lanzadores de alto nivel, siempre cogerán las buenas, que son las más caras, porque están equilibradas. Por lo tanto, depende mucho de esta cuestión. Quería insistir en esto, en el principio cinético de los segmentos unidos, el Kinetic Link Principle, que es esa acción secuencial que se da desde los segmentos más proximales a los distales, que están los que están arriba, cerca de la jabalina. La acción secuencial integra, como decía, las cadenas cinemáticas en su acción. Por lo tanto, estamos hablando de coordinación. Por lo tanto, para alcanzar la máxima velocidad en el segmento más distal, y por lo tanto el que está más cerca de la jabalina, por lo tanto la jabalina, hace falta que haya una acción secuencial que permita el intercambio de energía y por lo tanto la transferencia de la fuerza. Luego, lanzar mucho no depende de tener un brazo muy fuerte, sino de ser coordinado. La jabalina, he visto a gente delgadita que tenía una coordinación balística fantástica, o de este movimiento, y lanzaba muy lejos. No depende de eso, depende de esta cuestión. Y es una cuestión de coordinación. Y en la jabalina es fundamental, porque si no, no hay manera de hacerlo. La jabalina, si uno se entrena mal,
mejora mucho su fuerza y, por ejemplo, el pullover mejora su nivel de fuerza máxima de forma extraordinaria, pero si eso le acorta la movilidad articular del hombro, cada vez tirará menos, porque se ve afectado al final esa secuencia. Entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta. Es una disciplina muy particular por muchas razones, ¿eh? No voy a insistir ahora, por no es el momento. Esto de la estructura cinemática, lo que les comentaba antes, es que al final tenemos en los lanzamientos dos cadenas cinemáticas, una superior e inferior. La inferior es una cadena que es cerrada. Y es la que crea las fuerzas. Y luego hay un elemento central que me permite transferir la fuerza hacia arriba, y luego tenemos una cadena abierta que termina en la proyección del artefacto. ¿Y qué tengo que coordinar? Tengo que coordinar la acción de esta cadena con esta, y al final esta dentro de ella en esa acción secuencial. Si todo eso funciona, las cosas van bien, y si no, pues no hay nada que hacer. Por lo tanto, por eso les comentaba que los lanzamientos tienen esa dificultad. Se empiezan a crear las fuerzas aquí en el suelo, y esa cadena cerrada es la que las proporciona. Si esa cadena se abre, se pierde. En la jabalina no se puede lanzar con un pie en el aire, ¿eh? Hay disciplinas que sí que se lanza con dos pies en el aire, el peso y el disco, pero en el jabalina es imposible, ¿eh? Bueno, pues esto es una cuestión importante. Una primera referencia a la eficiencia es la evaluación de la ratio, ¿eh? La ratio es el cociente que hay un poco entre la magnitud del desplazamiento, la distancia, y la distancia de la trayectoria. Y se dice siempre que movimientos con ratios elevados resultan más eficientes. Es decir, un sujeto que lanza 3 metros, si en su trayectoria tiene 3,3, eso es más eficiente que si tiene 4,5. Pero eso es de que dependerá. En el fondo, los dos tiran lo mismo, ¿eh? Y al final podríamos decir, bueno, pues si tiran lo mismo, pero desde el punto de vista cinemático, dinámico o técnico, no tiene nada que ver, porque son modelos completamente distintos. Y probablemente uno es más eficiente que otro, gastan menos energía. Y lógicamente aquí hay un componente vertical muy grande y aquí hay un componente más horizontal. Por lo tanto, requiere más velocidad, más coordinación a lo mejor, etc. Pero al final, esta cuestión de la eficiencia, como luego veremos, es la que marca al final los ángulos en los que se deben lanzar los artefactos, etc. En los lanzamientos no se lanzan desde el suelo. Hay fórmulas para hacer cálculos de distancia, pero no lanzamos desde el suelo, lanzamos desde una altura siempre, es donde está la mano del sujeto, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, criterio de eficacia. En el criterio de eficacia, el criterio de eficacia por excelencia es la distancia. Uno que lanza 80 metros es más eficaz que uno que lanza 70, eso está claro, ¿eh? Pero sin embargo, desde el punto de vista cinemático o dinámico, hay otros que son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Por tanto, la distancia de lanzamiento en este caso depende de qué cosas. Depende de la velocidad, son todos criterios aerodinámicos, balísticos, de la velocidad, del ángulo de lanzamiento, de la altura de proyección, de la constante gravitacional, y en el caso de los lanzamientos como la jabalina o el disco, que tienen un carácter aerodinámico desde el punto de vista físico por su construcción, también factores aerodinámicos. Y hay un elemento que se llama específico, es el ángulo de ataque, que es el que se mide en la jabalina y en el disco, porque lo que va a hacer es determinar si eso en el aire se comporta bien, está equilibrado y llega lejos, o si no, si se acorta. Por lo tanto, está bien que tenemos estos criterios de eficacia, pero al final la eficacia depende también de cómo se ejerce la acción, qué se hace y qué no, y por lo tanto la forma de aplicación de las fuerzas. A lo mejor lo repito otra vez, pero en los modelos técnicos hay algunos que no son perfectos en el modelo ideal, mañana hablaremos con ello, pero siempre recurro al mismo caso, es Johnson, el récord del mundo de 400 metros, cuya técnica de carrera es horrorosa. Corre pegando patadas, más pendular, que es una técnica aceptada, pero es pendular, en principio parece que sea menos eficiente, corre echado para atrás, muy tenso con los brazos, pero es el que más corre del mundo, ¿eh? Por lo tanto es más eficiente que los demás. Y esta cuestión en relación entre estas dos cuestiones, cuando hablemos del entrenamiento de la técnica en la tercera conferencia, ahondaremos un poco más porque es muy, muy importante. En el caso de disciplinas aerodinámicas de los lanzamientos, como el lanzamiento de jabalina, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta la velocidad angular, el ángulo de posición, que es el ángulo del eje longitudinal de la jabalina o del artefacto con la horizontal. El ángulo de lanzamiento, el ángulo es el vector velocidad, es el ángulo en el que sale proyectado el centro de gravedad, que puede ser mayor o menor que el ángulo de posición. Y por esa razón, al final, el ángulo de ataque, que es la diferencia que hay entre el ángulo de posición y el ángulo de lanzamiento, que debe ser cercano a cero o estar más o menos cercano a cero.
Y cuando en la jabalina es más menos 8, ya eso es ineficaz. O en el disco es más menos 12, es ineficaz. ¿Por qué? Porque la jabalina la tengo en un ángulo y yo la estoy lanzando en uno que es muy distante de él. Cuanto más distante esté, pues la jabalina al final hará cosas raras en el aire y el disco también. Por lo tanto, el disco caerá antes. Por lo tanto, el ángulo de ataque es una cuestión importante. La biomecánica y el análisis mecánico me permite al final calcular todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque me permite calcular, tener información sobre los componentes espaciales de la velocidad. No sobre la velocidad, digamos, en su conjunto, sino sobre el componente horizontal y vertical. Y de esa manera me permite hacer un cálculo sobre el ángulo de lanzamiento o también conocer el perfil personal que tiene un deportista a la hora de lanzar. Si es un perfil que está más basado en el componente horizontal o en el vertical, y en los saltos pasa igual. Hay saltadores de longitud que corren que entran con mucho componente horizontal, porque son muy rápidos, y otros que no son tan rápidos, y saltan con más componente vertical, ¿verdad? Pues esos son modelos personales. Eso significa hablar de la técnica, eso significa hablar de cómo a uno le han enseñado la técnica de saltar, y eso significa tener en consideración esas cosas para poder entrenar de una manera eficaz y no cambiar lo que pueda ser un modelo de un sujeto de manera arbitraria. Al menos hay que conocerlo. Por lo tanto, todo tiene sus consecuencias. Ese es, en el caso de lanzamientos que no tienen componente aerodinámico, que esos son resultados del último campeonato del mundo que se hizo en 2008 en Valencia, de pista cubierta, en un estudio que hicimos varios equipos, que dirigí yo, pero que analizamos varias disciplinas, la altura, la velocidad, el peso y el salto de longitud, en el que vemos que al final que esos valores son lo que se tiene en consideración. En este caso sería, la marca lógicamente es la velocidad de lanzamiento, la altura de proyección y el ángulo de lanzamiento. En este caso también consideramos algo que también se tiene en cuenta a veces, que es esta distancia de lanzamiento, que es la distancia que hay entre el contenedor de aquí y el punto, la proyección vertical de este punto, que también es importante tenerla en cuenta para saber algo más del modelo de los sujetos. Bueno, al final, en el análisis biomecánico de los lanzamientos de cualquiera se suelen utilizar, para tener unas primeras referencias, modelos teóricos, modelos jerárquicos, que lo que hacen que es este es un ejemplo, creo que es de Hay, en el que al final lo que viene a decir que la distancia de qué depende, depende del vuelo, de la trayectoria del centro de masas y de la orientación de la jabalina de aterrizaje. ¿Y esto de qué depende? Depende de las características aerodinámicas de la jabalina, puede volar más o menos, de los parámetros cinemáticos en el despegue, velocidad, altura, todo ese tipo de cosas, y del ángulo de ataque en el despegue. Y a su vez estos dependen de otro. Por lo tanto, esos modelos jerárquicos, a la hora de hacer análisis de la técnica, tengo que recurrir a ellos porque me indican qué tipo de relaciones existen entre unos y otros. Y hay determinados estudios biomecánicos que lo que hacen es tener en cuenta todas estas cosas para ver dónde están los puntos fuertes y débiles de ese atleta, en qué se basa su modelo individual. Bueno, por tanto, al final, en un estudio de biomecánica que viene de técnicas fotogramétricas en 3 dimensiones, al final, ¿cuáles son lo que más interesa a los técnicos, a los entrenadores, a los atletas? Porque en biomecánica podríamos saber muchísimas cosas. Pero ¿qué es lo que más interesa? Pues interesa sobre todo esas cosas. Hacer un análisis temporal de cómo lanza un sujeto, la estructura temporal que tiene, el tempo, cómo lanza, la velocidad de los marcadores de cada instante. En este caso es importante, están todos de cuerpo, pero lo que es importante es los que tienen que ver con la cadera, hombro, codo y jabalina, porque me van a dar la clave sobre la forma, la estructura de esa cadencia secuencial en el segmento superior. La posición del lanzador y del artefacto en cada uno de los instantes y los ángulos, por lo tanto, de posición, lanzamiento y ataque. Esas son cuestiones que a los técnicos les interesa y que cuando lo saben les pueden orientar algo en cuanto a qué es lo que hacen sus atletas, cuál es su modelo personal. Porque a partir de ahí lo que sabemos son, pues podemos saber la velocidad, los componentes espaciales de la velocidad, que todavía me dan más información al respecto. En la velocidad de lanzamiento, ¿qué es? ¿Cómo se puede analizar la velocidad de lanzamiento? Pues depende que sea en un estudio intrasujeto o intersujetos, depende. De manera que este de aquí es los resultados de un estudio que ahora luego presentaré un poco más detallado, que es el que hicimos en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en Sevilla en el año 99, en el que al final vemos que ganó Parvianen, lanzó 89 metros a una velocidad de 29,7 y vemos que en realidad hay una cierta relación entre la distancia y la velocidad.
Pero como luego veremos, hay uno aquí que lanzó a 29,4 y lanzó bastante menos, lanzó 5 metros menos. Por lo tanto, en estudios intersujetos, la velocidad hay que analizarla de una forma diferente. Y también la velocidad hay que analizarla en función de que los sujetos a los que se analiza constituyan un grupo homogéneo. Cuanto más cercanos están entre sí, al final los datos a veces contradicen postulados teóricos, como por ejemplo que a más velocidad se lance más o a más velocidad se salte más. Cuando se analizan grupos homogéneos, a veces eso no sale y no pasa nada porque es normal que sea así. Y este, sin embargo, es un estudio que hicimos sobre un atleta que hicimos ya hace bastante tiempo. Esto es lo que pasa en una sesión, un atleta que tira 20 lanzamientos. Tiró 22 lanzamientos, que fue muy duro, tuvimos mucho tiempo. 22 lanzamientos, un atleta junior que tenía 63 metros en la temporada, luego lanzó 67 en esta temporada. Bueno, pues esto es lo que pasa. Esta nube de puntos es lo que sucedió en esa sesión técnica de lanzamientos. Y como ven, una persona que tiene 63 metros no tira siempre 63 metros, ustedes lo saben, tira muchos. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la estabilidad? Pues bueno, hay que verla, pero vemos que hay lanzamientos que están muy fuera, por bajo y por arriba. Hay lanzamientos que para diferente velocidad lanzan la misma distancia. Bueno, pues esto da pie a partir de ahí empezar a hacerse preguntas y poner en marcha estudios para analizarlo en profundidad. Pero ciertamente esto es lo que pasa. ¿Dónde estaría el nivel de este deportista? Probablemente estaría a 9 puntos por acá. Pero para saber si era estable o no estable el nivel de estabilidad, yo necesitaría hacer un estudio especial con técnicas estadísticas adecuadas para conocerlo. Es decir, hacer un estudio individual. En la biomecánica y en el rendimiento deportivo lo que interesa son estos estudios individuales más que estos que son más descriptivos, que describen una población y que están bien, ¿no? Son muy interesantes sobre la élite, pero lo importante es saber qué hace cada uno en su modelo individual. En este caso, por ejemplo, del estudio, esos son de los dos primeros atletas del estudio de Parvianen y Gatsiudis. Ganó Parvianen de una manera un poco sorpresiva porque estaba tirando también lanzadores de altísimo nivel, como Zelezny, y te lanzó muy mal. Bueno, lanzó muy mal, no lanzó como él tocaba, pero ganó Parvianen de una forma porque Gatsiudis estaba en mejor condición y se esperaba que ganara él o Zelezny. Y al final, esto es el modelo de cada uno de ellos. Si hago un análisis temporal, también puedo analizar qué modelo tienen. Por ejemplo, aquí que veíamos la velocidad máxima de la jabalina en el abandono, aquí, la velocidad ven que es similar. La velocidad máxima del codo es similar. Y aquí tenemos esta columna, el tiempo que hay desde que se produce la máxima velocidad del codo hasta que se lanza la jabalina. Son 56 milisegundos. En este caso son 56, son muy parecidos. ¿Por qué? Porque los atletas en esos 60 milisegundos pueden hacer pocas cosas, pero en realidad la jabalina no se acelera hasta los últimos casi 60 milisegundos. Y es un movimiento que es un bombazo, que desde que pone el pie izquierdo en el suelo hasta que abandona la jabalina pasan 110, 120 milisegundos, un poco más de una décima. Y hay que hacer una cantidad de cosas complicadas y muy rápidas. Luego es un movimiento de alta complejidad. Pero si comparo estos dos y veo las diferencias, veo que sí que hay diferencias, por ejemplo, en el tiempo que hay desde que la velocidad máxima del hombro la consiguen hasta el abandono. En este caso vemos que este atleta tarda más, hay más tiempo, en este hay menos tiempo, y al final, desde la máxima velocidad de la cadera hasta el abandono, en ese caso también este es más tardío. Luego este es más tardío aquí, pero es más rápido aquí. Por lo tanto, este atleta aquí, esto es un fallo, un pequeño fallo, porque es muy poco tiempo de tránsito entre la máxima velocidad del hombro y la del codo. Luego eso, ¿qué hace? Pues la biomecánica me permite tener ese conocimiento. La biomecánica lo que me da es la posibilidad de tener una radiografía de ese movimiento. Y como todas las cosas, a nosotros me dan una radiografía y no las interpretar. Y puedo sacar mucha información de ella. Lo importante es saber quién interpreta esa radiografía. Y por eso es muy interesante el vínculo entre el técnico deportivo y el biomecánico, para que en esa conjunción al final se saquen las cosas que a uno le interesa de verdad. Bueno, pues ese es un ejemplo también de la fase final, de dos casos que son uno bueno y otro no tan bueno, con un error, y que tienen que ver con el principio este de secuencial.
el principio de los segmentos unidos. En este caso están los picos máximos de la velocidad de la cadera, del hombro, del codo y de la jabalina. Y lo normal que se produzca que es que el hombro consigue su pico máximo, luego se decelera. ¿Y cuándo lo hace? Aproximadamente cuando llega el pie izquierdo al suelo, a veces lo consiguen en el mismo instante, a veces un poco antes, a veces un poquito después, depende del modelo de cada uno. Luego que viene el pico del hombro, y luego que viene el pico del codo, y luego que viene el pico de la jabalina. Y en el tiempo eso tiene que sucederse de esa manera. Cuando no sucede así, y como en este caso el pico del hombro y del codo se producen al mismo tiempo, no hay acción secuencial y por lo tanto eso es un error. Eso a simple vista no lo puedo saber ni conocer, solamente lo puedo saber si hago un análisis biomecánico. Y es una cosa costosa, por eso no es tan fácil hacerlo, no está a disposición de todos. Pero realmente la radiografía que me ofrece un análisis biomecánico, desde el punto de vista de la élite, de las élites deportivas, pues es interesante. Bueno, en las aproximaciones al análisis de la técnica, una puede ser de carácter cualitativo. Siempre se habla, además, en la biomecánica a veces se habla de lo cualitativo. Y yo eso me revelo. Porque hablar de cualitativo y cuantitativo a veces es un término donde están los límites de una cosa y otra, pero ciertamente, o desde un punto de vista básico, esto es algo más subjetivo y un análisis cuantitativo es más objetivo. Por eso el análisis cualitativo está basado en la observación, pero hay tendencias o cosas, aplicaciones, tendencias o publicaciones sobre biomecánica que hablan sobre todo de lo cualitativo también. La biomecánica es una técnica, es una disciplina científica que está basada en la fotogrametría y que nos permite hacer un análisis cuantitativo de los datos, bien de cinemática o de cinética, pero nos permite esa técnica cuantitativa. Eso significaría el ojo clínico de los entrenadores. Yo hay un estudio que tengo pendiente de hace muchos años, no lo hago porque no tengo tiempo, pero tengo mucho interés en hacerlo. Es contrastar la eficiencia del ojo clínico frente a un estudio objetivo como es la biomecánica. Coger a técnicos expertos y que tienen una gran habilidad a la hora de saber cosas, los que ya llevamos muchos años, pues tenemos la mala costumbre de cuando vemos a uno correr enseguida, ¡pum!, le calificamos. O lanzar enseguida, veis exactamente qué pasa ahí. Pues lo que haces es hacer en tu cerebro, haces un análisis de regresión múltiple con muchas variables en 2 segundos y al final se extraes lo que es más importante o lo que no, lo que tiene más relevancia. Bueno, pues el ojo clínico del entrenador es un análisis cualitativo, más subjetivo. Y yo me interesa es ver en qué medida se acierta o no se acierta. ¿Cuánta de verdad hay en el ojo clínico? Que es verdad que existe. Y hay ojo clínico, ¿por qué? Porque no tenemos otros medios para conocerlo. Afortunadamente ahora hay aplicaciones que te permiten tener en tiempo real información sobre cosas y no son tan costosas. Y eso es una ayuda en cierta medida, para darle soporte al ojo clínico. Bueno, otro tema que eso hablaremos mañana más en el tema del análisis completo, aquí no voy a insistir en eso, es el tema de la variabilidad. Depende de hacer estudios intersujetos o intrasujetos que requieren técnicas estadísticas diferentes. Y otra cosa importante es que es distinto el trabajo que se hace en laboratorio o en situaciones reales de competición. Yo he trabajado tanto en laboratorio con cosas como también en situación real de competición, básicamente en atletismo y en halterofilia, en estos dos. En laboratorio, todos los trabajos que se hagan son trabajos que son de alta fiabilidad y precisión, pero sin embargo tienen baja validez, porque están más alejados del mundo, de la realidad. Mientras que las condiciones de trabajo en el campo son situación real de competición, por lo tanto tienen una alta validez, pero tienen menos precisión. ¿Por qué? Porque hay más margen de error en las cosas que antes les he comentado. Eso es solamente una cuestión que es lo que les comentaba antes de cuando yo analizo a un grupo homogéneo. Cuando no da igual que analice a una población que es muy diversa, que coja solamente a un grupito que es muy homogéneo. Los resultados pueden cambiar y pueden ir en contra de los postulados teóricos, y eso no es malo, simplemente lo que hace es poner en evidencia de que el análisis de un grupo homogéneo requiere tener una visión distinta de esa realidad. Esos son dos ejemplos, dos estudios que hicimos de análisis en situaciones reales de competición. Ese estudio del Campeonato del Mundo de Sevilla, en el año 99, este fue en el año 2008, en Valencia, también sobre lanzamientos y saltos, que hacer trabajos en situación real de competición es muy complicado.
Es muy complicado porque hay que pelearse con los jueces, con las organizaciones, las cámaras no pueden estar en la pista. En fin, hay que tener en cuenta muchas contingencias hasta el movimiento de los jueces. En Valencia, en ese estudio que hicimos acá, hubo un juez que nos fastidió el mejor intento de uno de los finalistas, porque en lugar de estar donde dijo que iba a estar, se movió. Y luego había también una cámara de televisión que en lugar de hacer lo que le dijo el realizador, hizo lo que le dijo el realizador, pero el realizador al empezar la competición le dijo que iba a estar en otro sitio, con lo cual lo que yo sabía que iba a pasar no pasó, y afortunadamente no nos fastidió nada, pero hay que tener en cuenta esas condiciones y requiere un esfuerzo importante y son complejos porque hay que manejar equipos importantes. Esos son, por ejemplo, desde el punto de vista del estudio que hicimos en Valencia, las cámaras estaban ancladas en el estadio, en las gradas, y aquí utilizamos el sistema, esos puntos de referencia que eran con plomadas, que daban perfectamente a la vertical y nos dieron un resultado estupendo, fantástico. Haciendo un análisis de error, que es un root mean square, al final lo que nos dieron es esta diferencia, con la edad de 3,8, 4,10 y 4,5 milímetros, que es extraordinario. Entonces fue una ayuda importante. Bueno, y simplemente ya, porque es la última jornada y por acabar de dar algunos resultados que son resultados del estudio de servomecánica al final, que pueden tener interés para los atletas y cómo se analizan, cómo podemos analizar algunos de ellos. Una es la cuestión temporal, y tiene que ver con la jabalina, porque la jabalina es el instante inicial, es cuando se coloca el pie derecho en el suelo, anterior, el previo al de presión, y después viene otra fase que es el inicio de la fase final, cuando se apoya el pie. Hasta ese momento todos los marcadores van a la misma velocidad, más o menos, pero cuando se pone el pie izquierdo en el suelo, entonces empiezan a diferenciarse, empieza la función. Empieza a ver la aceleración de la jabalina, que al principio se hace con todo el cuerpo o con segmentos, y luego se hace de manera individualizada con la mano, con el brazo, a partir de cuando se consigue la velocidad máxima del codo. Bueno, pues el momento de instante T3 es este de aquí, y en el que en esa trayectoria es importante que la trayectoria del codo, o sea que la trayectoria de la jabalina pase por debajo de la trayectoria del codo. ¿Por qué? Porque eso demostrará que la aceleración del codo no ha influido a que se acelere la jabalina. Y para eso hace falta que los atletas tengan movilidad en el hombro y que tengan esa habilidad especial para hacerlo, que es una cosa muy importante. Bueno, algunos datos, ya con eso ya acabaremos luego, unos cuantos datos. Una cosa es el análisis temporal. Ven que todos los atletas, he cogido de la final masculina, en la fase final, en la fase preparatoria es apoyo pierna derecha y apoyo pierna izquierda, y la fase final de todo es desde que llega a la izquierda hasta que se abandona la jabalina. Pues en la parte preparatoria, que es lo que está en azulito, vemos que hay diferentes modelos entre deportistas. Hay unos que tardan mucho y otros que tardan poco. Quien más tarda, Parvianen, el que ganó, 250 milisegundos. Hay otros que son muy rápidos, Heck, el alemán, también Zelen en cierta medida, es decir, que pasa muy poco tiempo entre que apoyan la pierna derecha y la pierna izquierda. Sin embargo, en la fase final, desde que apoyan la izquierda hasta que lanzan, las diferencias son mínimas. 130, 132, 125, 105, 128, 115. Ahí se aproximan todos mucho más. Luego, ¿qué nos hace ver? Que esto es un bombazo, tremendo. Y que esta estructura obedece a su modelo individual, especialmente en la fase preparatoria. Unos necesitan más tiempo y otros necesitan menos tiempo. Ese es el análisis un poco más pormenorizado de lo que antes había en el cuadro. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el pico máximo de la velocidad máxima de un marcador hasta el instante del abandono? Y vemos también que en el tema desde el hombro es muy diverso, es muy diverso. Cuando hablamos de la cadera ya se van ajustando un poco más, pero también hay diferencias. Algunos lo hacen antes de que llegue el pie izquierdo, aprovechando que se apoya el pie y tengo ayudas de fuerzas en el suelo, otros no. Y luego lo que es muy similar es la fase final, excepto algunos como González, que este es bajísimo y eso constituye un error. Con esta imagen, que es una imagen fallera, que es de las fiestas de Valencia que tenemos, en la que la pólvora juega un papel importante, les agradezco su atención y luego si tienen alguna pregunta, pues bueno, en la fase siguiente esperaré o espero poder respondérsela. Muchas gracias. Una de ellas es: ¿cuál es el proceso metodológico o test para evaluar la técnica en el deporte? Imagino.
he entendido la pregunta, ¿cuál es el proceso para evaluar la técnica? El profesor Campos Granel es el que habló de la técnica. Yo no hablé de la técnica. Pero no sé si quieres decir algo, pero yo voy a dar mi opinión sobre la evaluación de la técnica muy básica, ¿no? Yo creo que el profesor Campos Granel nos ha explicado muy bien en una diapositiva los aspectos que nos aporta algunas técnicas de la biomecánica, que son cuantitativos, y continuamente ha estado ponderando, relativizando también con respecto a los cualitativos. Y en las últimas diapositivas, cuando hemos visto la duración temporal, la cadena de sucesión del control del movimiento, si actuaba un poco antes o no el codo, o el pico de su máxima velocidad y tal, ahí hay aspectos cualitativos que el ojo no puede ver. Y los técnicos somos un poco pretenciosos a veces, ¿verdad? Porque tenemos un modelo teórico en nuestra cabeza. Nuestra experiencia nos lo reafirma al ver ensayos y errores y aciertos de los deportistas, pero hay cosas que no podemos ver, que intuimos, pero ya es como funciona el sistema visual, ¿verdad? Nosotros no vemos todo lo que nuestro cerebro dice que estamos viendo. Entre una imagen y la otra está reconstruyendo, y a partir de la experiencia previa ordena, y esto es lo que ocurre en el entrenador también. Nuestro doctor Campos Granel también ha dicho que le gustaría haber hecho un trabajo de comparar esa experiencia de expertos cualitativa y ver los datos cuantitativos. En la Unión Soviética hicieron un estudio de este tipo con entrenadores de velocidad y escogieron con el criterio de entrenadores que hayan tenido atletas participantes en campeonatos de Europa o de Juegos Olímpicos. Es tan antiguo el estudio que no existía el campeonato del mundo todavía, que el primero de atletismo fue en el 1983. Entonces ellos ponían una película a un deportista, a un experto, a un campeón, y ellos rellenaban un cuestionario de errores visualizados, ¿no? ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? Que había diferencias significativas entre lo que veía, por tanto, entre lo que reconstruía el cerebro de los expertos, que no solo habían entrenado atletas participantes, sino que habían sido campeones medallistas olímpicos, como el entrenador de Valery Borsov, Petrovsky, o finalistas, con respecto a participantes de máximo nivel, entrenadores participantes de máximo nivel. Es decir, hasta en entrenadores de éxito, el modelo cualitativo no está construido igual en algunas variantes. Nosotros hemos hecho este estudio con cuestionario a entrenadores de velocidad europeos, está sin publicar, y hemos visto que en entrenadores que han tenido finalistas en campeonatos de Europa hay diferencias de interpretación teórica sobre fases de la carrera que son fundamentales. Es como si en el tema del codo y el hombro hubiera disensión. Tremendo, ¿no? Son los expertos, tienen éxito y el modelo no es igual. Y además es el cerebro el que lo reconstruye. Conclusión: hay que fiarse de uno y hay que dudar, la duda metódica. Hay que usar métodos cuantitativos para refutar o verificar lo cualitativo. Y ahí aprende mucho el entrenador. Y se automejora porque se retroalimenta. Mejora porque se retroalimenta. No sé si... No, solo una cosa, porque yo claro he hablado de biomecánica, de técnicas cuantitativas, que parece que ese sea lo ideal, pero hacer análisis de la técnica con carácter cualitativo es muy importante. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, y por lo tanto hay que hacerlo no como una técnica sino como una metodología. Por lo tanto, ahí está la metodología observacional, que permite que las observaciones se hagan como tocan y que se controlen todas las contingencias y los errores y tal. Y en ese sentido, pues hay metodología observacional. A mí nosotros ahí en España tenemos la referencia de la profesora Anguera, que es no soy pionera, es la que ha trabajado más en ese aspecto de la metodología observacional, y la metodología observacional, que es cualitativa, que no requiere todas esas instrumentaciones, que se hace con hojas de registro, es muy importante y muy útil. Y en realidad es que la que se hace con carácter mayoritario, o sea que no hay que despreciarla, ni mucho menos.
Gracias. Para el doctor Campos, desde su experticia, ¿qué adaptaciones especiales habría de considerar para el análisis biomecánico en 3 dimensiones en el medio acuático? Bueno, en el medio acuático la dificultad es que hay que filmar y por lo tanto cuando se filma es necesario que existan unas condiciones determinadas, es decir, que tengas una visión submarina, digamos así. Por eso en las piscinas en las que se entrena, en las que se hacen ese tipo de análisis, hace falta que hayan ojos como de buey en la parte de abajo en las que se pongan las cámaras para filmar. Y luego la cuestión es que el sistema de referencia hay que ponerlo también en el agua, en la parte en la que tú quieras analizar ese tipo de cosas. Por el resto de cosas es igual, lo que cambia es cómo se sitúa el sistema de calibración y la dificultad añadida que tiene por el tema de las cámaras. Porque si tú pones cámaras aéreas, lo único que estás viendo es una parte del cuerpo, pero no toda. Y cuando se ponen cámaras submarinas o cámaras también aéreas, se pueden combinar más cosas. Luego la dificultad está en cómo poner el sistema de referencia y las cámaras. Por lo demás, los sistemas son exactamente los mismos, se requieren las mismas, tienen las mismas exigencias. El aseguramiento de los marcadores en el cuerpo del nadador. Pero es que, bueno, eso es más complicado también, y por eso muchas veces hace digitalización manual, digitalización sin marcadores. Cuando en los estudios que les comentamos, en situación real de competición, no podemos ponerle marcadores a los atletas, y en natación tampoco. Otra cosa es que tenemos en un laboratorio una piscina de entrenamiento en la que podamos colocarlos. Y se pueden colocar, se pueden pegar y tal, hay sistemas para hacerlo. Pero en una situación real de competición es imposible, porque los atletas no te lo van a permitir. Entonces, ¿qué se hace? Pues digitalizar los puntos, saber reconocerlos, y para eso hace falta una gran experiencia. Por eso les comentaba que es muy importante que la persona que digitaliza eso tenga un conocimiento del movimiento, de la técnica esa profundo, para saber cómo van pasando las cosas, porque hay veces que determinado marcador del hombro se oculta y no sabes dónde está y lo tienes que seguir. Y lo que se hace después, cuando se acaba, es ver ese seguimiento y si corresponde a una realidad o no, porque entonces habría que se modifica alguno de esos marcadores o si no se atiende también a posibles técnicas de interpolación para poder soslayar esos problemas. Muy bien, esas fueron las 2 únicas preguntas efectuadas por el público. Queremos agradecerles la resolución de las mismas. ¿Cómo estás, Rayón? Muchas gracias. Bueno, muy bien. De esta manera procedemos a hacer el cierre de nuestra primera jornada del tercer Congreso Internacional de las Ciencias del Deporte y la Preparación Deportiva.